Hola, soy José Porfirio Ramírez Cortés. En este video voy a dar una breve exposición del trabajo relacionado a la materia de historia del pensamiento jurídico. Este trabajo es relativo a la afectación de la ley de amnistía hacia las víctimas de los delitos. Así que tenemos que el 3 de abril del 2024, el senador Ricardo Monreal Ávila remite a la presidencia de la Cámara de Senadores una propuesta de reforma a la ley de amnistía. El 17 de abril, es decir, tan solo 14 días después, el Senado aprueba esta adición o esta reforma de un artículo a la ley de amnistía. Esta ley constaba de 8 artículos y se está proponiendo el agregar el artículo 9. Una vez que es aprobada, es enviada a la Cámara de Diputados para el procedimiento administrativo legislativo correspondiente y la Cámara de Diputados la aprueba el 24 de abril. Algo muy rápido, de tal manera que al ser aprobada por la Cámara de Diputados es enviada al Ejecutivo para su publicación correspondiente. Podemos decir aquí que esta reforma tiene como objetivo adicionar este artículo 9, ya que, como dije anteriormente, constaba la ley de 8 artículos, se adiciona el 9 y la finalidad es otorgar facultad absoluta al titular del Ejecutivo Federal para que de manera discrecional otorgue el beneficio de amnistía a aquellas personas que aporten información que permita al gobierno federal llevar a cabo el esclarecimiento de determinados hechos que sean de interés propio del gobierno federal. Cabe señalar que México ya contaba con una ley de amnistía anterior. Esta ley de amnistía anterior databa del 22 de enero de 1994 y fue expedida por el presidente Carlos Salinas de Gortari con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en diversos municipios del estado de Chiapas. Aquí cabe hacer una aclaración. Esta ley buscaba que los transgresores se pusieran las armas y que además entregaran a todos los rehenes que mantuvieran en su poder, que ya no llevaran a cabo ninguna acción, algún ataque en contra de las fuerzas del orden público, en contra de las Fuerzas Armadas. Eran las condiciones que se establecían en esta ley. Posteriormente, el 22 de abril del 2020, ya durante la actual administración, es decir, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se emite una nueva ley de amnistía. Esta ley tenía como finalidad entre otras, la despenalización del aborto, para otorgar libertad a todas aquellas mujeres que se hubieran prestado para interrumpir su embarazo, inclusive comprendía a los familiares, a los médicos, profesionales de la salud, que hubieran auxiliado a las mujeres durante el aborto. Entonces, lo que se buscaba era darles un beneficio a todas estas personas. De igual manera, en esta ley se contemplaba dar un beneficio de la amnistía a los indígenas que hubieran sido procesados, sentenciados, y cuando hubiesen sido también mal representados por algún profesional del derecho que desconociera
su lengua o su dialecto o idioma indígena. Ahora ya los conocemos como idiomas, ¿verdad? Contemplaba delitos contra la salud en el sentido de aquellas personas que fueran aprehendidas y se les asegurara enervante hasta en un doble del autorizado o del permitido por el Código Penal Federal, siempre y cuando este enervante que se les asegurara no fuera con fines de venta. Y algunos otros delitos, entre los que encontramos el robo simple sin violencia. El artículo 9 que se adiciona señala que por determinación exclusiva del titular del Ejecutivo Federal se puede otorgar amnistía o el beneficio de amnistía de manera directa sin sujetarse al procedimiento que establece la ley. Es decir, que la ley de amnistía establece un procedimiento el cual debería de seguirse. Sin embargo, este artículo que se adiciona dice que podrá hacerlo de manera discrecional el titular del Ejecutivo Federal sin observar ese procedimiento precisamente en los casos específicos a que se refiere este artículo y siempre y cuando se reúnan las condiciones que señala. Estas condiciones son que las personas a quienes se les otorgue la amnistía aporten elementos probables para la solución de casos que sean relevantes para el Estado mexicano. De igual manera que en contra de estas personas a quien se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, que estén siendo procesadas o que se encuentren sentenciadas por cualquiera de los delitos que se señalan. En el mismo artículo también se especifica que los casos a que se refiere la disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la propia ley. Y finalmente, el último párrafo señala que la amnistía concedida en términos de lo dispuesto del artículo 9 extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas. ¿Qué nos dice el artículo 2 de la ley de amnistía? Es importante hacer un análisis del mismo, ya que la ley de amnistía en ese artículo 2 decía que no se concederá el beneficio de esta ley a las personas que hubieran cometido o estuvieran acusadas de cometer algunos de los delitos o ilícitos que se señalan en este artículo 2. Sin embargo, señala también, y aquí hay una situación importante, tampoco podrán ser beneficiadas las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política. Pero este artículo 9 dice que no se aplicará este artículo 2, es decir, que se deje insubsistente prácticamente, sin decirlo textualmente, se deja insubsistente este artículo 2, por lo cual se afecta a las víctimas. ¿Qué nos dice el artículo 19 en relación a estos delitos? El artículo 19 nos establece por ahí una serie de delitos entre los cuales se encuentra el abuso o la violencia sexual, la delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, la violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, algunos delitos en los cuales se hubieran empleado armas de fuego, la desaparición forzada de personas, etcétera. O sea, el artículo 9 señala que estos
artículos que nos marca el artículo 19 de la Constitución Política, se podrán perdonar o se les podrá dar amnistía a quienes los hayan cometido. La justificación del presente trabajo es que, si bien es cierto, nuestro país ya contaba con una ley de amnistía expedida en el 2020, dicha ley concedió el perdón a ciertos tipos de delitos, absorbiendo de la responsabilidad a los autores. Esto es la absolución, el indulto, la gracia, condonación, como lo queremos llamar, ¿verdad? Al fin de cuentas, cualquiera que sea el término que se emplee para tal fin, es lo mismo, es perdonar o indultar a los delincuentes. Lo que sí es una realidad es que se perdonan todos los delitos a criterio del Ejecutivo Federal. Dicha ley fue bien recibida en su momento, es decir, en el 2020, toda vez que, pues, era un importante avance a la justicia social y así como a la justicia restaurativa, ya que al considerar importantes beneficios para las mujeres que hubiesen llevado a cabo el aborto, para los grupos vulnerables como son los indígenas, a las personas que vivan con extrema pobreza y que llegaran a cometer el delito de robo simple, inclusive para las personas que son consumidoras de droga y que se les localizara hasta el doble de lo que les autorizaba el Código Penal Federal, pues son grupos vulnerables y esto fue bien recibido en su momento. Sin embargo, con la adición del artículo 9, comento, por el contrario, con esta reforma, se otorga una facultad extraordinaria al titular del Poder Ejecutivo de la Nación, de tal manera de que pueda llevar a cabo el indulto prácticamente de cualquier delito. Basta analizar un poco para darse cuenta que con esta ley, además de que es inconstitucional, también se violan los derechos de todas las víctimas de aquellos delitos cometidos. Con esta adición al artículo 9, podemos abundar en el sentido que la ley del 2020 mantenía salvo los derechos de las víctimas. Sin embargo, con la presente reforma, que es la adición al artículo 9, deja prácticamente en estado de indefensión a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de los mismos. Lo anterior, toda vez que la ley de amnistía del 2020, en su artículo 5, señala que se extinguen las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que contemplaba esta ley en su origen, dejando a salvo, dejando subsistentes la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes pudieran exigirla, así como los derechos de las víctimas, de conformidad con la legislación aplicable. Bien, el presente estudio tiene como finalidad, por un lado, tratar de demostrar la inconstitucionalidad de esta reforma a la ley de amnistía, así como, por otro lado, pugnar por la restitución de los derechos de las víctimas. En cuanto a la originalidad de este trabajo, estamos hablando de un tema muy reciente, toda vez que se aprobó hace escasamente 2 meses, todavía no los cumplimos. Entonces, es un tema que ha sido muy poco tocado. Solo algunos especialistas del derecho han llevado a caso algunos comentarios, algunas críticas o alguna manifestación sobre el particular, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿verdad?
Y en lo que respecta a la aplicación práctica, además de lo ya señalado en la parte correspondiente a la utilidad del estudio y a la originalidad, se pretende coadyuvar con los especialistas del tema, aportándoles pues a diversos puntos de vista, así como recopilar información y tratar de combatir de alguna manera razonada y fundamentada la aplicación de dicha reforma, todo esto en beneficio de las víctimas de los delitos y que pudieran ser perdonados, delitos que pudieran ser perdonados por el Ejecutivo Federal. Es cuanto.